A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, oyentes de Polideportivo. Comenzamos aquí este programa en directo. Hoy 16 de abril, cuando ya se va a cumplir la segunda quincena del mes que casi pondrá el punto final a la 26ª temporada de Polideportivo. Como sabrán nuestros oyentes más habituales, cada temporada, aunque mayo e incluso junio sean meses en los que sigue habiendo competiciones deportivas, el trabajo nos reclama y a veces cuando llegamos prácticamente a San Isidro, allá por la mitad del mes de mayo, es decir, dentro de un mes exactamente, tenemos que poner el punto y final. No obstante, en este mes quedan muchas emociones por desgranar. Y lo que quede pendiente a partir de entonces, pues intentaremos también contarlo, aunque sea a través de redes sociales y por supuesto en las noticias de esta casa. Este fin de semana, el que acaba de terminar, no ha sido especialmente brillante y hoy vemos en nuestro cuaderno muchas más anotaciones en rojo que en verde, que suele ser el color que indica las victorias. Y es que, insisto, no ha sido un fin de semana demasiado productivo, pero lógicamente quedan todavía muchas cuestiones que dilucidar y por supuesto también algunos, aunque no hayan ganado, han demostrado su valía, han completado una temporada extraordinaria. Comenzamos. En lo que al fútbol se refiere, repasando nuestro marcador, en la territorial preferente, en la mañana de ayer domingo, el partido disputado en el Sánchez Luengo acababa con el resultado de Club Deportivo Algar 1, gol de Cánovas, Abarán Club de Fútbol 1, gol de Álvaro Gil. La verdad es que teniendo en cuenta que el equipo del Abarán es cuarto clasificado, que jugaba en cancha del tercero, pues hay que reconocer que un empate no es un mal resultado, como tampoco lo fue quizá en el Esparragal y quizá sí lo fue en otros campos donde probablemente el equipo que dirige José Antonio Juliá Ico debía de haber conseguido los 3 puntos que quizá ahora le darían más opciones reales de ocupar la segunda plaza. Pero lo cierto es que aun siendo un buen marcador, indudablemente no es el apetecible y no es el que hubiera dado ese salto importante en la tabla clasificatoria al equipo abaranero, que como ya les adelantaba, sigue siendo cuarto, sigue en esa cuarta plaza y se aleja un poquito más de la anhelada segunda posición que ocupa el Olímpico de Totana y que ahora tiene 4 puntos de ventaja sobre el cuadro de las colonias cuando restan por disputar 4 partidos, cuando restan por tanto 12 puntos en juego. Pero eso lo repasaremos después porque todavía son muchas las combinaciones y todavía son muchas las sorpresas que pueden surgir de aquí precisamente a mediados del mes de mayo cuando finalice la competición. Volviendo al partido de la matinal de ayer domingo, un primer tiempo de tanteo con dos equipos que sabían que se jugaban mucho en el envite y un primer tiempo que acababa sin goles, empate a 0 cuando los jugadores se marchaban a vestuarios. En la segunda parte el partido comenzó tremendamente bien para el equipo abaranero porque cuando tan solo habían transcurrido 2 minutos de la reanudación, Álvaro Gil, el centrocampista del cuadro abaranero, lograba adelantar a su equipo en el marcador poniendo un 0-1 que valía, pues la verdad, su peso en oro. El equipo siguió con ese marcador a favor hasta el minuto 20 de esa segunda mitad, cuando Cánovas, el segundo máximo goleador del equipo algareño, conseguía el tanto del empate. Todavía restaban 25 minutos por delante, todavía hubo ocasión de mover el banquillo y de intentar ganar el partido, pero lo cierto es que ya ni uno ni otro equipo tuvieron acierto ante la meta rival y finalmente el árbitro del encuentro, el señor Gil Gallego, señalaba la finalización sin que se moviera más el marcador con ese tanteo, que probablemente, aun siendo en casa, dejara más satisfecho al equipo de Isaac Jové, al cuadro del Algar, que al propio conjunto del Abarán. Un Abarán que jugó con David Carrelón, David Merli en portería, con Poveda, Morote, Iker, Schuster, Álvaro Gil,
Billy, Pablo, Omar, Juanqui y Carrillo. Indudablemente, así a primera vista, sorprende la no presencia de Nico en el 11 titular. Se encontraba en el banquillo, pero hay que reconocer que viene arrastrando molestias desde hace varios partidos y probablemente su entrenador no haya querido forzar demasiado, teniendo en cuenta que todavía hay otros encuentros en los que su participación, su concurso puede ser primordial, y que además hay otros hombres que, aunque no han estado demasiado finos este año de cara a la portería contraria, pues también tienen bastantes opciones, y de hecho, si vemos la alineación, los 5 jugadores que citábamos al final, Billy, Pablo, Omar, Juanqui y Carrillo, son hombres con un marcado carácter ofensivo, y lógicamente no estamos hablando ni mucho menos de un equipo que saliera a defender el resultado. En la segunda parte se produjeron 3 cambios, concretamente en el minuto 62, todavía con el 0-1, Darío sustituía a Carrillo. 3 minutos más tarde, en el 65, en la consecución del gol del Algar, Nico saltaba al terreno de juego en sustitución de Billy, y finalmente en el minuto 86 era Juanqui quien abandonaba el terreno de juego y lo sustituía Esaú. En el aspecto de las tarjetas amarillas, nos llama poderosamente la atención que el Abarán vio solamente 2, 4 para el equipo local. Una para Nico en el minuto 8, esto es, estando en el banquillo, suponemos que por algún comentario al juez de línea, y una segunda a Poveda en el minuto 43, y toda una segunda parte sin ver ninguna cartulina amarilla por parte del Abarán. Insisto en que lo que a priori podríamos catalogar como un buen resultado, dada la necesidad del equipo de acortar distancias frente a los equipos que estaban por delante, y por supuesto ante el Algar, que ahora tiene ya definitivamente el golaveraje a su favor, ya que ganó en Las Colonias en la primera vuelta, pues no es un resultado satisfactorio y hace que la segunda plaza se aleje un poquito más, pero insisto, todavía quedan 12 puntos en juego y hay que intentar conseguir de aquí en adelante, partido a partido, eso sí, pero conseguir el pleno. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bueno, pues en esta 30ª jornada los resultados, el panel completo de marcadores ha sido de Alhama 1, Abanilla 0, Alcantarilla 0, Alquerías 0, Molina 0, Cartagena Ucán 1, parece que se ha desfondado definitivamente el equipo del Sánchez Cánovas, Plus Ultra 0, Esparragal 0, un empate que favorece al equipo de Abarán. Balsicas 1, Mazarrón 2, a punto estuvo el Balsicas de dar la sorpresa, que incluso adelantándose en el marcador, pero finalmente fue el equipo costero quien se impuso. Juvenia 1, Bullense 1, duelo sin ninguna trascendencia. Racing Murcia City, Ciudad de Murcia 2, casi campeones los del Ciudad. Y Olímpico de Totana 4, Jumilla 2. El cuadro jumillano lo puso bastante difícil, incluso con un 3-2 mediada la segunda parte, pero finalmente se impuso el equipo franjirrojo, o rojo y blanco, como se le quiera llamar, consiguiendo una victoria que le asienta en la segunda posición. Vamos a repasar con detenimiento esas primeras plazas. Líder, casi en tercera división y casi campeón, el CAP Ciudad de Murcia con 67 puntos. Segundo, Olímpico de Totana, 60. Tercero, Algar, 57. Nos detenemos aquí para reseñar que quedan, insisto, 12 puntos en juego y el Ciudad tiene 10 puntos de ventaja sobre el Algar. Es decir, el próximo fin de semana, matemáticamente, si el Ciudad logra la victoria, será equipo de tercera división. Y poco después podrá lograr el título de campeón de la territorial preferente. Cuarto es el Abarán con 56. Uno menos que el Algar y a 4 ya, como decíamos antes, del Olímpico de Totana, que recuerden es plaza de ascenso directo. Quinto es el Mazarrón, también con 56, en este caso el golaveraje favorable al equipo del Abarán. Y sexto, el Plus Ultra, que con su empate de ayer en casa se aleja un poquito más, tiene 51, tiene 5 menos que los equipos que le preceden, y 9 menos, que el Olímpico de Totana, con lo que apostar por el ascenso directo es prácticamente una utopía para el equipo de Llano de Brujas, que eso sí, tiene muy cerca el asegurarse la promoción, el asegurarse las eliminatorias finales, puesto que séptimo y octavo son Alhama y Esparragal con 44, son también 7 los puntos de diferencia entre ambos, con lo que el Plus Ultra, pues posiblemente
Hombre, lógicamente con 6 puntos sería matemáticamente equipo de liguilla, pero muy probablemente incluso con una victoria en lo que queda de competición habría alcanzado el objetivo de acabar entre los 6 primeros. A partir de ahí, la zona tranquila para Molina con 41, Bullense 39, Juvenia 34 y ya luchando por la permanencia, 12º el Cartagena con 31. A continuación, Balsicas y Jumilla tienen 30, Racing Murcia, que se ha complicado mucho en esta recta final, 29, y actualmente los puestos de descenso serían para Alquerías con 28, Alcantarilla con 28 y Habanilla, colista, con 25. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y sin hacer el cuento de la lechera, ni muchísimo menos, pero simplemente vamos a intentar repasar lo que tienen que disputar todavía pues los equipos que están segundo, tercero y cuarto. Incluso debemos de hablar del quinto del Mazarrón, puesto que tiene los mismos puntos que el Abarán. Es decir, los 4 equipos que pueden luchar todavía de forma real, de forma seria, por la segunda posición. La ventaja, lógicamente, para el Olímpico de Totana, con ese segundo puesto, con esos 3 y 4 puntos respectivamente de ventaja sobre sus perseguidores. Pero el cuadro del Juan Cayuela, el próximo fin de semana, viaja precisamente a la capital para enfrentarse al líder, al Ciudad de Murcia, que querrá ser campeón cuanto antes, que querrá tener el ascenso directo cuanto antes. Por lo tanto, puede ser un partido trascendental. A la siguiente semana, el Olímpico de Totana recibe en casa a un correoso, pero que no se juega nada, Bullense. Y en la penúltima jornada del campeonato hay un partido en el que pueden saltar chispas, realmente. Mazarrón Olímpico de Totana, actualmente quinto y segundo clasificado. Actualmente con 4 puntos de por medio, pero cuidado, que de aquí entonces pueden variar mucho las tornas y quién sabe lo que pueden estar jugándose. Y ya en la última jornada, el Olímpico de Totana recibe en su casa de nuevo a un rival complicado, correoso, como decíamos, como es el Esparragal. Por tanto, 2 partidos a domicilio ante Ciudad de Murcia y Mazarrón, en teoría el calendario más difícil, y 2 partidos en casa ante Bullense y Esparragal. Vamos con el tercer clasificado, el Club Deportivo Algar, que tiene casi el mismo calendario que el Abarán, aunque en campo adverso. El próximo fin de semana, el cuadro de Isa Llobé, el equipo juega de nuevo en el Sánchez Luengo, recibiendo al Jumilla Club Deportivo. A la siguiente semana, en la jornada 32, visita a la Lama, que tampoco se juega ya nada. En la penúltima jornada recibe al Alcantarilla, que está actualmente en posición de descenso, y en la jornada última del campeonato visita al Sánchez Cánovas para enfrentarse a un Molina que ya no se juega nada. Probablemente el Algar actualmente tiene muchas posibilidades reales, si somos sinceros, de conseguir esa segunda plaza, pero claro, una derrota puede llegar en cualquier partido, incluso un empate, y con un empate, si el Abarán logra el pleno, podría dar un vuelco a la situación clasificatoria. El otro rival del Abarán, el Mazarrón, pues como decíamos, el próximo fin de semana visita el Rafael García para enfrentarse al Juvenia en Pozo Estrecho. En la jornada 32 visita al Racing Murcia en posición delicada. En la penúltima jornada, ese choque a vida o muerte, valga el tópico, ante el Olímpico de Totana en el Municipal de Mazarrón. Y en la última jornada, de nuevo ha de visitar al Ciudad de Murcia, que casi con toda seguridad estará celebrando el campeonato en su campo. Desconocemos si jugará el Ciudad en la Flota, en el Barnés, en el campus universitario, en fin, en cualquiera de los campos que ha venido haciéndolo como local. Pero en teoría tampoco un calendario excesivamente complicado. Y en cuanto a la Abarán, pues lo cierto es que también, si se cumplen los pronósticos, ¿por qué no? Podría y debería ganar los 4 partidos que restan. El próximo partido recibiendo en casa a la Lama. A día de hoy desconozco si este partido se jugará de nuevo en el Polideportivo o si por fin el equipo volverá al Municipal de las Colonias. Intentaremos conocerlo lo antes posible y comunicarlo a todos los oyentes. En la siguiente jornada, el Abarán, antepenúltima jornada del campeonato, visita al Alcantarilla, que se va a estar jugando el todo por el todo. Cuidado con los equipos que están abajo. Último partido en casa, jornada 33, Abarán Molina. Parecía que podía ser decisivo cuando el cuadro Asurri tuvo esa línea ascendente, pero actualmente ya un equipo sin objetivos claros. Y en la última jornada, Plus Ultra Abarán, en el Municipal de Llano de Brujas, el equipo que va a actuar como local probablemente tenga ya asegurada su participación en liguilla, probablemente sea sexto
si los demás cumplen más o menos sus previsiones de aquí a final de temporada, y probablemente tampoco se esté jugando nada y piense un poco más en reservarse para la promoción. Pero en fin, de aquí entonces queda mucho, y sobre todo utilizando esa frase que ahora se le atribuye a Cholo Simeone, pero que es más vieja que el propio fútbol: partido a partido. Después de este largo repaso a la situación en preferente, indudablemente uno de los grandes objetivos que quedan en este final de temporada, vamos con la segunda autonómica. En la tarde del sábado, en Sangonera La Seca, Atlético Barqueros 4, Club Deportivo Olla del Campo 2. Un partido que comenzó muy mal para el equipo de Rafa Palazón, ya que encajó el primer gol en el minuto 2, pero reaccionó la máquina verde y en el minuto 11, por mediación de Kylian, conseguían el empate a 1. Y en el 24 era su goleador Adri, indudablemente el jugador más peligroso de la zona de ataque, el que conseguía el 1-2. Parecía que se iba a llegar con esa ventaja del cuadro de la Olla al descanso, pero desgraciadamente para los intereses de los de Pascual Argudo, en el minuto 44 Ginés hacía el empate a 2. Y ya en la recta final del partido, minutos 74 y 84, Pedro y Ginés de nuevo hacían el tercer y cuarto equipo para el equipo de Barqueros, el equipo de los Cava, porque ya saben que este es un apellido muy deportivo y muy de Barqueros, de donde salió el más famoso, Cava, el que fuera jugador del Pozo, Sánchez Cava su primo, y aquí, por ejemplo, si sirve como anécdota, delegado de campo Ginés Cava, delegado de equipo José Francisco Cava Martínez, entrenador Francisco Martínez Cava, y así sucesivamente. Y jugadores como Diego Cava Martínez, y podríamos seguir, Ginés Martínez Cava, en fin, Francisco Cava Pérez. Se ve que toda la familia Cava es muy deportiva y parece, ya lo dijimos, creo recordar, en la ida, que pues prácticamente son los que llevan adelante el equipo de este Club Deportivo Atlético Barqueros. En cuanto al resto de la jornada, 29ª del campeonato, en la que descansó el Atlético Sangonera, los resultados fueron Santiago de la Ribera 3, Cejín Deportivo 2, Escuela de Fútbol de Molina 3, Ceutí 1, Esperanza 3, Roldán 2, Totana 5, Pinatarense 0, Santomera 2, Ciudad de Calasparra 1, Cabezo de Torres 2, Puente Tocinos 1, Yeclano Deportivo 4, Minerva 0 y Carmelitano Torreño 2, Corbera 2. Parece que los de arriba no andan muy finos en este final de temporada. Actualmente las posiciones de ascenso para Ciudad de Calasparra con 62 puntos, segundo Yeclano Deportivo con 57, tercero Cejín Deportivo con 56, 4 puntos de ventaja sobre el Pinatarense después de la goleada recibida este fin de semana. También 52 puntos tienen Molina y Esperanza, que son los equipos que pueden aspirar todavía. Quedan la friolera de 7 jornadas para terminar la competición. Cualquiera de ellos podría arrebatar el puesto a uno de los de arriba. Y luego pues tenemos al Club Deportivo Olla del Campo, que sigue en esa 16ª plaza que ha sido la habitual a lo largo de toda la temporada, después de sumar 20 puntos en 27 partidos, merced a 5 victorias, 5 empates, 17 derrotas, 38 goles a favor, siendo uno de los menos goleadores de la categoría, y quizá de ahí los problemas del equipo verde, y con 56 en contra, ni mucho menos de los equipos más goleadores de la competición de esta segunda autonómica. En fin, 7 partidos todavía para mejorar. También, en este caso, repetimos el mantra, partido a partido. Más fútbol, más marcadores. Todos los equipos de base jugaron este fin de semana. 3 victorias, 4 derrotas. En juveniles, Club Deportivo Abrán 5, Moratalla 4, victoria por la mínima en un partido que fue una auténtica locura, sin duda agradable para el espectador. Por contra, otra victoria, pero esta vez con un marcador pírrico en categoría cadete, en La Hoya, cuarto distrito 0, Club Deportivo Abrán 1, y en infantiles, derrota quizá demasiado abultada, Club Deportivo Abrán 1, Ceutí Atlético 4. En categoría Alevín, el partido que se adelantaba al pasado viernes, San Miguel C 2, Club Deportivo Abrán 4, con la anécdota de que a nosotros desde la directiva nos comunicaban que había sido 2-5, incluso con los goleadores, pero al parecer el árbitro o no anotó o anuló alguno de los tantos sostenidos, pero victoria a fin de cuentas.
Y en lo que se refiere a los más pequeños, 3 nuevas derrotas. En benjamines, Jabalí Añora 5, Club Deportivo Abarán 3, en un partido bastante igualado. En categoría tercera benjamín, Club Deportivo Abarán 0, San Jorge B 4, ya decíamos que el rival era un equipo muy peligroso. Y en el partido más igualado, qué lástima que no hubiera nada positivo para los más pequeños, en primera benjamín, Club Deportivo Abarán 4, Alhama 5. Hacemos un inciso antes de seguir con el mundo del balonmano para recordar que en las categorías de base hablábamos de que quedan 4 jornadas en preferente y 7 partidos todavía en segunda autonómica. Los equipos de base van a terminar bastante antes. Concretamente, los juveniles lo harán. Concretamente, el equipo que va a terminar primero será el tercera benjamín, al que le resta una sola jornada, la del próximo fin de semana. A la siguiente semana, último fin de semana, valga la redundancia, de este mes de abril, habrá 2 equipos que pongan también el punto y final. El equipo de segunda benjamín, 2 partidos por tanto para ello, y el equipo juvenil, que finalmente está realizando una campaña más que digna, yo diría que notable. 3 partidos restan al equipo cadete, también con un buen balance de resultados en la competición. 4 partidos para el equipo infantil, que quizá le está resultando un poquito larga el final de la misma. Y quedan todavía 5 jornadas tanto al equipo alevín como al primera benjamín. Estos serán los que pondrán el punto y final a las distintas competiciones de fútbol en lo que a las bases se refiere y finalizarán el fin de semana del 20 de mayo. Por cierto que hoy hemos intentado tener con nosotros varios invitados. Es cierto que lo hemos ido haciendo, hemos ido cursando estas invitaciones a lo largo del día, pero por unos u otros motivos, ni representantes del primer equipo de fútbol, concretamente su entrenador, por temas personales, ni representantes del fútbol base, por aquello de que quizá era demasiado tarde ya, faltaban unas pocas horas para que diera comienzo el programa, y tampoco representantes del mundo del balonmano, en este caso el nuevo concejal de deportes, que hoy también tenía una reunión a esta hora y no podía cambiarla. En todos los casos, antes de que finalice la temporada, queremos tener una pequeña charla con cada uno de ellos para hacer un pequeño balance de lo que ha sido la temporada y los objetivos, sobre todo en el caso de Adolfo Carrillo como nuevo concejal de deportes. Pero bueno, intentaremos ir trayendo a cada uno de estos invitados, también según sus necesidades, según sus posibilidades, en los próximos programas, en las próximas semanas, aprovechando que poco a poco ya el caudal en cuanto a partidos irá reduciéndose bastante. Pero insisto que nuestra intención es que de aquí a día 15 aproximadamente del próximo mes, en que ponga final Polideportivo, pues sean los responsables de la mayor parte de los clubes los que pasen por estos micrófonos para hacer eso, lo que ya es habitual en este programa, un pequeño balance, en este caso, de la temporada 2017-2018. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a balonmano se refiere, la actividad este fin de semana se ha visto centrada en ese sector juvenil femenino que se celebraba en Elche, en el pabellón de Carrús, donde la Asociación Abaranera, campeón regional murciano, representaba a nuestro balonmano. Y lógicamente, al igual que le ha ocurrido al equipo masculino de balonmano Águilas en Alicante, en la cancha de Agustinos, pues se deja notar esa diferencia de nivel entre equipos de unas comunidades y otras. Si vale, antes de hablar de resultados, si vale como dato estadístico, como para tener un reflejo de lo que ocurre, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay una competición juvenil femenina en que está dividida en un grupo sur y el norte en 2 grupos, es decir, hay 3 grupos de balonmano femenino, alrededor de entre 24 y 30 equipos. Juegan primero una liga, después un playoff, después un segundo playoff, y de ahí salen los campeones y salen los equipos que van al sector. En la competición de la Comunidad Murciana, creo recordar que eran 7 los equipos que participaban en la juvenil femenina y, lógicamente, el nivel no puede ser el mismo. Si hablamos de Andalucía, pues esto multiplicado por 8, porque son 8 provincias las de la vecina comunidad andaluza, cada una tiene su competición provincial para iniciar la temporada y después los equipos que clasifican en las primeras posiciones pasan a la fase regional, donde posteriormente hay también una fase final o playoff, donde
desde donde salen los campeones. E incluso en Madrid, el tercero de los rivales, hay también varias categorías en el balonmano juvenil femenino. Es decir, una clara inferioridad en cuanto a número de equipos y en cuanto, yo diría más que a calidad, a competitividad. Luego también en cuanto a calidad física, porque son equipos generalmente con gente mucho más grande físicamente. Y en fin, pues eso depara marcadores como los que ha tenido el equipo de Abarán, que no obstante no empaña para nada lo que ha sido una temporada magnífica. Con otro dato, hasta 7 jugadoras cadetes han tenido que aportar su granito de arena en el equipo juvenil porque tiene un conjunto bastante diezmado en cuanto a número de efectivos. Así que vaya desde aquí, en principio, y de la forma más sincera, nuestra enhorabuena total al equipo juvenil femenino, desde los preparadores hasta la última jugadora cadete que haya podido jugar un minuto. En la tarde del viernes, como ya les comentábamos aquí en nuestro último programa, el marcador fue de Alcobendas 33 a Baranera 17. En el segundo partido ante Balonmano Elche, un auténtico equipazo, 32-13 reflejó el marcador final de Carrús, y en la mañana del domingo, cansancio incluido, pues el mejor marcador, Benalmádena 29 a Baranera 22. Recordemos que una vez que ya ha finalizado la competición para el equipo de segunda división masculina, por cierto, el sábado se jugó en San Basilio el primer choque de la final, con victoria de San Lorenzo 20-21 ante Ademur, queda el partido de vuelta, y con un marcador tan apretado, como comentábamos la pasada semana, puede ocurrir de todo, y los discípulos de Monre, ¿por qué no? Yo confío en ello, pueden dar la vuelta a la situación y proclamarse campeones. No obstante, tendremos un nuevo campeón masculino, después de varios años en que Cartagena parecía inamovible de esa posición. Les decía que en las categorías femeninas, una vez que ya han finalizado tanto senior como juvenil, nos quedan todavía 2 platos fuertes. Las fases finales, cadete femenino, que se celebrará precisamente en Abarán, en el pabellón Príncipe de Asturias, los días 27, 28 y 29 de abril, y la categoría infantil femenina, que ha de jugarse en Águilas, que todavía no tiene fechas definidas. Parece que los aguileños quieren cambiar las fechas, que no les cuadra muy bien en cuanto a sus respectivos equipos, y bueno, allí estará el equipo de Abarán defendiendo su posición, aunque parece que finalmente tendrá que medirse en semifinales precisamente al anfitrión Balonmano Águilas. Complicado, pero quedan todavía al menos 2 fines de semana en los que el balonmano será protagonista, y por qué no, otro sector del Campeonato de España donde confiemos en que también estén nuestros equipos. Nuestro rincón del fútbol sala, hoy muy poquitas noticias, solo una, y es que este fin de semana era de descanso para la mayor parte de las categorías, por aquello de recuperar fechas y del Campeonato de España, y se jugaba un partido de División de Honor Juvenil que se aplazó la semana anterior por las goteras del pabellón Alex Yepes. Al final, resultado negativo para el equipo de Pascual Sánchez, Cieza Fútbol Sala 2, Elche 5, primera parte muy igualada con empate a 2, después de poder ponerse por delante en varias ocasiones, al final fue el equipo ilicitano el que se adelantaba en el marcador. Eso provocó el jugar con 4 contra 5, con portero jugador, pero en esta ocasión no salió bien al equipo ciezano, que acabó perdiendo por ese marcador que les comentaba. Y en cuanto a atletismo, normalmente siempre que hablamos de atletismo suele ser para dar buenas noticias, y es que aunque sean cuestiones puntuales y a veces atletas a nivel, digamos, personal, aunque pertenezcan a algún club, pues siempre están esas buenas noticias. Concretamente, esta vez nos viene desde el Club Atletismo del Club Deportivo Olla del Campo, por partida doble. Como ya informa la página web de Radio Abarán, en el Campeonato Interprovincial de Valencia, donde habían atletas de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, Laura Mora, éxito por partida doble del atleta alevín. 4º puesto en los 500 metros lisos, prueba individual, y 2º puesto, podio incluido, en la prueba de relevos como componente del equipo de la FAMU, de la Federación de Atletismo de la región de Murcia. Y en la milla de fortuna, otro éxito importante en categoría sub-14, una nueva niña que se sube a lo más alto del podio, Rocío Morote, con un tiempo de 6:38, ganadora de la milla de fortuna. Y con esta doble noticia positiva en cuanto al atletismo se refiere, nosotros vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, recordándoles que el próximo viernes volvemos con todos ustedes en la antesala, en el preámbulo de una nueva jornada. Cada vez quedan menos y cada vez los objetivos son más importantes. Gracias como siempre por su atención y hasta el viernes.